Ok, ya están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, ya se ve. Ok, bueno, entonces esta es el escritorio de WordPress. Y aquí lo que tengo del lado izquierdo es el menú principal, el menú de administrador. Y en la parte superior también tengo una barra de menú, que esta es una barra dinámica, que significa que las opciones y herramientas que voy a poder ver aquí en la parte superior van a depender de la sección en donde yo me encuentre dentro de mi instalación de WordPress. Del lado izquierdo voy a tener siempre en cualquier WordPress todas estas herramientas. El escritorio, inicio, actualizaciones, entradas, medios, páginas, comentarios, apariencia, plugins, usuarios, herramientas, ajustes y cerrar menú. Por default, esto es lo mínimo, es el corazón de herramientas que tiene WordPress. Conforme yo vaya instalando cosas como plugins o temas, me pueden ir apareciendo más opciones en este menú. Vamos a hacer una revisión rápida de este menú de administrador. El escritorio es un área donde de manera resumida me aparecen accesos directos a ciertas herramientas y lo inicial, eh, todas las configuraciones iniciales para personalizar el sitio, pues me aparecen desde aquí en una vista muy cómoda que es la que estamos viendo. Vamos a ver esto más adelante, pero bueno, el escritorio siempre es un acceso muy útil para poder llegar rápidamente a, como podemos ver, hacer publicaciones en el blog, añadir páginas, establecer la página de inicio, poder ver el sitio, gestionar los widgets, los menús, en fin, desde aquí puedo empezar con todas esas configuraciones básicas. Y acá abajo me da información que también puede cambiar en función de lo que tengamos instalado. Si yo tengo plugins, temas, dependiendo de ese conjunto de elementos adicionales que tenga, aquí me pueden aparecer bloques adicionales con el resumen de la información sobre esa sección. Bueno, el inicio, el botón de inicio siempre me va a llevar a esto que estamos viendo que es el escritorio. Eh, Esta sección de actualizaciones que es muy importante que nos aseguremos de que siempre esté actualizado, perdón, nuestro WordPress. Ahorita ya aquí nos está diciendo que le hace falta una actualización, nos lo dice acá arriba también. Entonces tenemos que ver qué actualización es la que está haciendo falta. Pues, si yo bajo, aquí bueno, me está diciendo que tenemos la última versión de WordPress, entonces no es WordPress lo que hay que instalar, actualizar, ni los plugins ni los temas. Me está diciendo que hay traducciones disponibles, entonces vamos a actualizarlas. ¿Traducciones de qué? Elegimos instalar WordPress en español, entonces se refiere a eso, a los menús de ayuda, al menú de administrador, a los mensajes que nos puede hacer llegar WordPress en toda la interfaz. Entonces, bueno, a eso se refieren esas actualizaciones. Ya lo actualicé y entonces tenemos nuestro sitio actualizado. Ah, el siguiente menú es el de entradas. Las entradas son los artículos de un blog, ¿no? Entonces aquí al darle clic me va a permitir ver las opciones que son ver todas las entradas, añadir una nueva, crear categorías y crear etiquetas. Eh, en todo WordPress, en diferentes secciones, vamos a contar con esta herramienta de categorías y etiquetas. Esto es sumamente importante para muchas cosas. Primero, para que yo pueda organizar correctamente la información, pueda filtrarla y pueda decidir más adelante cuando estemos creando las páginas web que tengo entradas en 5 categorías diferentes. A lo mejor hay una página web donde solamente quiero mostrar a entradas o artículos de un blog de una sola categoría. Entonces, cuando inserte en esa página la sección de artículos del blog, le voy a aplicar ese filtro. Solo muéstrame artículos de una categoría en particular. Eso me va a ayudar muchísimo a reducir la gestión y el tiempo que me toma hacer esas configuraciones. Entonces es muy importante que desde el inicio empecemos a definir, necesitamos categorías y etiquetas
y si sí las necesitamos, desde este momento las puedo ir generando. Aquí, por ejemplo, está esta categoría por default que es sin categoría. Entonces yo podría aquí nombrarla ya con, con un nombre que a mí me sirva. Eh, no sé, podría yo necesitar una etiqueta, el nombre de una categoría que se llamara economía, pues entonces la voy a registrar desde ahora, ¿no? Eh, aquí hay algo importante. El nombre, pues tengo que escribirlo de acuerdo a las reglas ortográficas de la lengua española o del idioma en el que esté trabajando. Y es tal cual va a aparecer en un buscador, o aquí arriba en las pestañas del navegador. De aquí va a tomar el nombre de ese objeto que estoy yo configurando. Ahora, el slug, eso es muy importante, siempre va en minúsculas y preferentemente sin acentos, porque es lo que va a aparecer en la dirección web, en la barra de direcciones. Entonces, bueno, por estándar debe ir en minúsculas y sin acentos, ¿no? Eh, bueno, aquí si hubiera una categoría superior, aquí la defino, en este caso pues no hay porque esta es la única categoría que existe. Allí lo actualizo y ya tengo entonces esta categoría por default ya está editada con el nombre de economía, ¿no? Bueno, eh, lo mismo pasa para las etiquetas y bueno, las categorías me van a ayudar a organizar justo por categorías, por temas, estas entradas de un blog. Y las etiquetas me van a ayudar a identificar cosas más puntuales y específicas. Por ejemplo, la categoría es economía, pero a lo mejor este artículo habla de el peso mexicano o de la devaluación o del Bitcoin, ¿no? Todos esos son temas que entrarían en esta categoría de economía, pero ¿para qué sirven? Para que cuando se busca información en el buscador de la página web, pueda ofrecer en los resultados de búsqueda eh, resultados mucho más precisos, ¿no? Si yo voy dejando en blanco estas secciones, eh, pues puede ser que ante una palabra clave, si alguien busca información en nuestro sitio, le arroje cosas que no tienen que ver o le arroje demasiada información y bueno, eso nunca es bueno, ¿no? Lo ideal es que podamos ofrecer resultados de búsqueda lo más precisos y exactos posibles y eso lo resolvemos con una buena gestión de nuestras categorías y etiquetas. Bien, los medios, esto es una biblioteca a donde vamos a cargar todas las imágenes o recursos multimedia de los que vamos a hacer uso para el diseño de nuestro sitio web. Podemos poner videos, podemos poner imágenes, archivos de audio, podemos poner archivos PDF. Si en una página yo necesito que haya un botón para que un usuario descargue un archivo PDF, ese archivo PDF lo voy a tener que subir aquí y una vez que se publique en nuestra biblioteca de medios se va a generar un enlace, es decir, una dirección web y esa dirección web sería la que tendría que asociar con ese botón de descarga para que cuando el usuario le dé clic, pues entonces se descargue ese archivo PDF que cargué aquí. Entonces, bueno, esto es un recurso muy importante, pero solo es como, piénsenlo como una carpeta de archivos en nuestra computadora, solo que esta es una carpeta que está en nuestro servidor dentro de WordPress, ¿no? Eh, Aquí estamos en la vista biblioteca, como no hay nada, pues está vacía, pero aquí tengo el botón de añadir nuevo y puedo simplemente arrastrar los archivos, soltarlos aquí y se suben a nuestro servidor. Después tenemos el menú de páginas que, eh, pues bueno, estas ya son las páginas del sitio. Aquí hay solamente dos, una página de ejemplo y una página de la política de privacidad. Ahorita vamos a ver un poco más sobre las páginas, pero bueno, desde aquí es donde las puedo gestionar, editar, borrar, eliminar o crear nuevas. Después tenemos comentarios. Esto es muy importante porque cuando el sitio ya está publicado, si yo lo dejé abierto para recibir comentarios, es desde aquí donde los voy a gestionar. Y dependiendo de cómo haga yo ciertas configuraciones
que vamos a ver un poco más adelante, puede ser que esos comentarios se publiquen de manera automática en el sitio, algo que no se recomienda en general, o bien que pueda configurarlos para que se tengan que revisar antes de poderlos revisar y autorizar para que se publiquen. Entonces, cuando se tiene esa configuración, aquí me van a aparecer todos los comentarios que se están dejando en nuestro sitio y tendría que estarlos revisando. Como pueden ver aquí, nos muestra el botón de rechazar, responder, hacer una edición rápida eh, o editar todo el comentario, identificarlo, marcarlo como spam o enviarlo a la papelera, ¿no? El tema del spam es un tema crítico que vamos a ver más adelante, pero bueno, ¿por qué se pide o por qué se recomienda que los comentarios los configuremos para que se tengan que gestionar eh, sin que se publiquen de manera automática? Pues es justamente porque a veces puede haber spam se estaría publicando basura en nuestro sitio. Hay que tener mucho cuidado porque hay robots que se dedican a rastrear sitios web a donde se puedan dejar comentarios y que pueden eh, ser simplemente basura, pero también puede ser software malicioso que puede infectar nuestra instalación de WordPress, nuestro servidor. Y si entra, puede empezar a enviar correos desde nuestras cuentas de correo sin que nos demos cuenta y ahí ya tendríamos un problema serio en nuestro servidor. Esto es la primera recomendación en ese sentido. Los comentarios hay que configurarlos para que se tengan que supervisar antes de ser publicados. Eso por un lado y por el otro, bueno, ya dependerá de la gestión que se haga de cada sitio web, pero si en mi caso, por ejemplo, si veo comentarios pertinentes para el sitio web, pero tienen faltas de ortografía, pues tengo dos opciones, o no lo publico, lo elimino, o lo edito y corrijo la ortografía, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero un sitio web donde no haya ese tipo de cosas, incluyendo los comentarios que dejen los usuarios. Claro, ahí sería manipular o alterar el comentario que dejó un usuario y en algunos casos se podría ser cuestionable de los estás manipulando o estás alterando lo que como tal escribió un usuario, pues bueno, ya dependerá de lo que yo necesite para el sitio web, ¿no? Pero bueno, es muy importante esta sección. Eh, si desactivo la parte de comentarios, pues no me va a aparecer nada aquí, pero pues eso depende del tipo de sitio que vayamos a hacer. Si es un blog, necesariamente tendré que tener activa esta sección. Después tenemos el menú de apariencia, que tiene varias subsecciones y son de las más importantes que vamos a estar viendo, que son los temas, la parte de personalizar, que es lo mismo que ya habíamos visto en el escritorio, la parte de los widgets, los menús, el fondo y un editor de temas. ¿Qué son los temas? Son plantillas de sitios prediseñados. Es decir, que yo puedo elegir un sitio que ya fue prediseñado con una plantilla que voy a instalar en WordPress y eso me va a ayudar a reducir el tiempo en el que puedo contar con un sitio web terminado. Obviamente esas plantillas no quiere decir que ya esté un sitio finalizado, hay que trabajar mucho en ellas, pero ayudan muchísimo a hacerlo de manera más ágil. Los widgets son secciones que aparecen, por ejemplo, cuando estamos navegando en un blog y en la parte derecha tenemos una barra lateral con información destacada que a veces puede ser un carrito de compra o puede ser artículos de un blog o puede ser un anuncio o puede ser lo que yo decida poner. Son cajitas que pongo en esa barra lateral y cada cajita quiero que muestre cosas distintas. Esos son los widgets. Eh, Les puse el ejemplo de una barra lateral, pero podría ser también en una barra inferior o puede ser en cualquier lugar del sitio web, de hecho, ¿no? Entonces es un recurso muy importante o muy útil para destacar información. Eh, este tema lo vamos a ver con más detalle de manera separada, pero bueno, para que vayan identificándolo.
Los menús, desde aquí voy a configurar el menú principal y cualquier menú secundario que exista dentro de mi sitio web. Y bueno, también eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Lo mismo que el fondo, es el color de fondo predeterminado que va a aparecer en todo el sitio web. Y el editor de temas, que es una herramienta que me permite hacer modificaciones a un tema o una plantilla web que yo ya tenga instalada. Bueno, entonces vamos a trabajar muchísimo con este menú de apariencia. Ahora, dependiendo de los plugins que instalemos y los temas que instalemos, en este menú de apariencia pueden aparecer muchas más opciones de configuración. Estas que estamos viendo aquí son las predeterminadas de WordPress. Eh, pero bueno, recuerden que aquí nos pueden aparecer muchas más herramientas dependiendo del tema y plugins que instalemos. Bueno, ya he mencionado varias veces la palabra plugins y se preguntarán qué es un plugin. Eh, a nivel conceptual, un plugin es un pequeño programa, y digo pequeño porque justamente es eso, no son programas robustos y son programas diseñados generalmente para una función muy específica. Puedo tener un plugin, por ejemplo, para construir un formulario de contacto y ese programita lo único que va a hacer es enviar correos a través de un formulario de contacto incrustado en mi sitio web a una dirección de correo que yo le indique. Puedo tener un plugin de traducción para traducir mi sitio web. No es que haga la traducción, modifica la estructura del sitio web para que me sea mucho más sencillo hacer la traducción del sitio, ¿no? Y que te aparezca un menú de idiomas que pueda elegir el usuario y yo no tenga que estar duplicando o triplicando el número de páginas, sino que simplemente este plugin lo que va a hacer es decir, ¿quieres ver la versión en español? Pues te muestro la misma página, pero con el texto en español, ¿no? ¿Quieres verla en inglés? Pues es la misma página, no tienes que diseñar dos veces esa página, solo te muestro el texto en el otro idioma, ¿no? Así hay plugins para mil cosas que ya iremos viendo, cosas que nos pueden ayudar con el diseño, con las funcionalidades del propio sitio. Por ejemplo, si quiero insertar un botón de WhatsApp en la parte inferior de la pantalla de mi sitio web, hay plugins que hacen eso, ¿no? Entonces, todas estas funcionalidades las podemos resolver con plugins. Eh, Vamos a ver aquí. Como ya habíamos visto, tiene dos plugins por default. Eh, es un tema que vamos a ver con más detalle, pero ahorita lo único que quiero enfatizar es que cuando vayamos aquí a este botón de añadir nuevo, nos va a llevar a un repositorio de plugins de WordPress, donde yo puedo hacer búsquedas con palabras clave. Vamos a hacer el ejemplo de WhatsApp. Escribo WhatsApp y me aparecen diversos plugins que están relacionados con la palabra clave que yo ingresé. Si no los conocemos, pues hay que leer la descripción, hay que ver aquí en donde dice más detalles esta pantalla que nos va a dar de manera mucho más detallada la descripción, las características, nos va a confirmar si el plugin es gratuito o es de paga. Este, bueno, aquí tienen, como ven, un menú con diferente información, nos da instrucciones de instalación, las preguntas más frecuentes, un informe de cambios, capturas de pantalla. Entonces, esta ventana de más detalles es muy importante porque me va a ayudar a tomar la decisión de si ese plugin es lo que estoy buscando o no. E incluso tiene valoraciones y comentarios de los usuarios. Entonces, eso también me puede dar una idea de. Aquí, por ejemplo, vemos que dice el mejor plugin de WordPress para WhatsApp. Muchas gracias. Muy fácil. Me gusta. Bueno, pues ya estoy empezando a ver que tiene comentarios positivos. A veces entramos a un plugin que dice no funciona o me da errores con tal navegador y eso ya tendría que desalentarme a instalarlo. Otra cosa muy importante es que tenemos que asegurarnos que en la parte inferior aparezca esta nota de que es compatible con nuestra versión de WordPress. Si yo instalo un plugin que no es compatible con mi versión de WordPress, pueden pasar generalmente dos cosas. Una, nada,
yo instalé el plugin y no pasa nada, es como si no tuviera el botón de WhatsApp que se supone que me iba a agregar. O bien puede dañar mi instalación de WordPress y cuando yo intente acceder a la página va a aparecer un mensaje de error de algún tipo, pero no se va a abrir o no va a funcionar correctamente la página. Entonces, nunca instalen plugins que no sean compatibles con su versión de WordPress. Tampoco instalen, aquí nos está apareciendo la fecha de la última actualización o el tiempo en que fue, desde la última vez que fue actualizado. A veces podemos encontrar que dice hace un año. No instalaré yo un plugin que hace un año no se, se ha actualizado porque eso puede generar problemas de rendimiento, de desempeño, de seguridad en mi instalación de WordPress, ¿no? Entonces, bueno, de estos menús que hemos visto hasta ahorita, el de apariencia y el de plugins, los vamos a usar muchísimo. Y ya regresaremos a ellos para seguir viendo con más detalle lo que nos interesa. Después tenemos el menú de usuarios, donde yo voy a crear usuarios que puedan acceder a mi sitio web, eh, ya sea para dejar comentarios, para gestionar el sitio, bueno, tengo diferentes perfiles. Administrador, colaborador, autor, visitante. Dependiendo del tipo de sitio que yo voy a construir, hay sitios, sobre todo el de páginas informativas, que no requieren más que tener un usuario administrador para quien gestiona la parte técnica del sitio, un usuario de colaborador y a lo mejor de autor para alimentar el blog y que serían las cuentas de usuario de quien lleve eh, la estrategia de marketing de un sitio web, ¿no? Eh, Hay otro tipo de sitios que pueden requerir muchos más usuarios. Por ejemplo, si yo quiero crear una comunidad, entonces voy a dar de alta a muchos más usuarios y tengo que elegir el perfil. También hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor voy a elegir un perfil de editor, de autor, de solamente un lector, ¿no? Que no pueda hacer modificaciones. Y de acuerdo a ese perfil de usuario, es lo que yo voy a ver en estos menús. Si tengo un usuario visitante, por ejemplo, no voy a ver absolutamente ninguno de estos menús de apariencia, plugins, este mismo de usuarios. Solamente voy a ver esta parte de arriba de capacitación WordPress, que es el título del sitio, y algún par de cosas más, pero nada más, ¿no? Entonces, si nuestro sitio es un sitio web estático, solo necesito pues prácticamente dos o tres perfiles, que es el de administrador y el de la gente que esté llevando toda la parte de la creación de contenidos, ¿no? Bueno, después tenemos este menú de herramientas que también es uno muy útil para muchas cosas que ya veremos más adelante. Eh, pero bueno, ahorita no voy a profundizar en él, lo veremos cuando empezamos a hacer uso de estas herramientas, pero también es un menú importante que hay que tener presente. Y al igual que el de apariencia y el de plugins, nos pueden aparecer más opciones en este menú en la medida en la que vayamos instalando otros elementos de WordPress. Eh, Ajustes, este es muy importante y bueno, este lo vamos a ver desde ahora porque es de las primeras cosas que tenemos que configurar una vez que instalamos WordPress. Los otros menús, el de apariencia, plugins y herramientas, en este momento que acabamos de instalar WordPress, no es necesario o a veces ni siquiera es conveniente hacer configuraciones ahí porque si voy a instalar más cosas, a lo mejor me va a generar retrabajo. Pero este menú de ajustes desde ahora es muy importante, sería el primer paso, configurarlo. Tiene varias secciones. Tenemos, si se fijan, generales, escritura, lectura, comentario, medios, enlaces permanentes y privacidad. Entonces, en ajustes generales es el título del sitio, la descripción corta. Esto es súper importante configurarlo y lo ideal es hacerlo antes de instalar cualquier tema. Porque en muchos sitios web, a veces cuando lo compartes en Facebook, por ejemplo, en la descripción que identifican los buscadores o los robots o los algoritmos, si yo no lo configuré, se va a aparecer con esta frase de Just another WordPress site. Y eso es como
una frase genérica que no es conveniente para el marketing, ¿no? Un sitio más de WordPress. No, la intención de mi sitio web no es hacer publicidad de WordPress, sino de la marca que va a, de la que se trata este sitio. Entonces aquí tenemos que poner nuestro eslogan, una descripción breve de qué se trata el sitio, lo que queramos, pero que ya sea algo personalizado. Aquí mismo puedo yo modificar la dirección de WordPress si yo quiero que la URL sea distinta, pero no recomiendo hacer absolutamente ningún cambio aquí. Si nosotros tenemos ya en mente una dirección web muy específica con alguna característica muy particular, eso lo decidimos en la instalación. Aquí ya no, porque esto nos puede generar, si no somos usuarios avanzados, nos puede generar ciertos problemas de visualización del sitio o de integración de algunos elementos. Entonces, les recomiendo que no lo toquen y si quisieran algo muy particular en cuanto al nombre o la carpeta donde se va a instalar, eso háganlo en la instalación para que aquí no haya nada que tocarle. Después tenemos la parte de la dirección de correo electrónico. Este, el correo electrónico de quien administra el sitio, de nadie más. Si se detecta actividad sospechosa, insegura, si si yo pierdo la contraseña de WordPress y no tengo acceso al servidor de hosting, a esta cuenta de correo se puede enviar el usuario y contraseña. Entonces, no puede ser la cuenta de correo de nadie más que el administrador del sitio. Eh, Bueno, aquí luego lo dice miembros y está desactivada esta casilla de verificación donde nos dice que cualquier persona puede registrarse. Lo estandarizado es que no esté activado y que lo dejemos así. Lo ideal es que no cualquier persona pueda registrarse a menos que mi sitio requiera crear una comunidad de usuarios donde sí tendré que facilitar ese proceso. Pero si no, lo recomendable es dejarlo desactivado para que no se pueda registrar una persona porque generalmente quien se registra no son personas, son bots y que tienen una mala intención eh, eh, con nuestro sitio. Generalmente hacer inyecciones de código malicioso es algo muy común que sucede. Entonces, bueno, vamos a dejarlo desactivado. El perfil predeterminado para nuevos usuarios, por default siempre nos va a aparecer suscriptor, pero tenemos otras opciones como un contribuidor, ¿cómo se dice eso? Bueno, gracias, un colaborador, ¿no? del sitio, un autor, un editor y un administrador. Eh, si yo necesitara más, puedo crear otros perfiles, pero esos son los estándares de WordPress. El idioma, esto es súper importante, sobre todo para la parte de marketing, porque si no es lo mismo que diga español a que diga español de México, ¿no? Vamos a posicionar el sitio web en México, entonces lo ideal es que todo el contenido. Aquí la selección de idioma no se refiere solamente a los menús y a la interfaz de WordPress, sino los buscadores van a identificar que este sitio web está escrito en español de México, ¿no? Si yo quisiera posicionar el sitio en Argentina, pues lo ideal sería ponerle español de Argentina, ¿no? O si va a ser un sitio con un interés más internacional, entonces nada más le pongo español, ¿no? Eso ayuda más para esta parte de los motores de búsqueda y de estas cosas, ¿no? La zona horaria también es muy importante. En México estamos en otra zona horaria que puedo buscarlas por región. Entonces aquí puedo buscar Ciudad de México en esta lista de ciudades. Aquí estamos en Europa, en Antártida, va a estar acá arriba. Miren, aquí aparece Mazatlán, Monterrey. eh, Generalmente si no aparece en la M, a veces aparece como Mexico City, a veces como Ciudad de México. Entonces, seguramente como está configurado en español, nos va a aparecer en Ciudad de México. Entonces vamos a la letra C. Y aquí está, Ciudad de México.
Esto es muy importante también eh, porque es la zona horaria en la que realmente está operando el sitio web. Y entonces cuando llegue un correo electrónico a través de un formulario, voy a ver la hora correcta en la que lo están enviando. De otra manera, el correo va a llegar con la hora universal, que dices, pues, si así lo dejé, no voy a saber exactamente a qué hora están enviando un correo y eso, o a qué hora están sucediendo ciertas cosas en la página de las propias estadísticas, y eso me puede alterar ciertos datos que en algún momento voy a estar eh, analizando sobre lo que pasa con la página web. Y bueno, aquí puedo yo personalizar el formato de fecha, el formato de hora, de acuerdo a lo que yo prefiera. Y listo. Ahí vamos. Al final es muy importante darle clic en guardar cambios, porque si no, si le doy clic, antes de darle clic en guardar cambios, le doy clic a alguna otra opción del menú, todo lo que yo escribí ahí ya no se guardó. Y aquí arriba siempre cuando guardamos o hacemos algún cambio, nos va a mandar un mensaje de confirmación. Si nos manda un mensaje de error, hay que leer detalladamente ese error para ver qué es lo que no funciona. Entonces, bueno, eh, los siguientes submenús de este menú de ajustes, ese fue el general, es el de escritura, que es otro muy importante. Por ejemplo, aquí me está diciendo cuál es la categoría predeterminada para las entradas o artículos del blog. Pues aquí me van a aparecer todas las que yo haya dado de alta. ¿Cuál es el formato de entrada por defecto? Estos son formatos de entradas. Estándar, mini entrada, chat, galería, en fin. Aquí hay que jugar un poco con esto cuando creemos una entrada para ver los cambios que hay en el formato, que algunos me pueden ser muy útiles. Pero por default está estándar y lo recomendable es dejarlo así. Hay una función muy interesante. Yo puedo publicar artículos dentro del blog de un sitio web a través de un correo electrónico. Entonces yo puedo crear un correo electrónico en nuestro dominio para uso exclusivo de publicaciones de artículos del blog en nuestra página. Esta cuenta de correo no debe ser conocida por nadie, porque si yo configuro esto, simplemente al enviar yo un correo electrónico a esa dirección, de inmediato se va a publicar en WordPress. Entonces, bueno, eh, tenemos que ser ahí muy cuidadosos con eso, pero si yo lo necesito, me puede ayudar a hacer mucho más ágil el proceso de publicar nuevos artículos en blog, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo configuraríamos con el nombre del servidor, la cuenta de correo electrónico, la contraseña y listo. Le doy guardar cambios y ya voy a tener esa funcionalidad habilitada. Después, aquí hago ajustes de hora, el número máximo de entradas que quiero que se muestren en el sitio, en el muro, si tengo, bueno, en el muro del propio blog, ¿no? Y yo aquí voy a configurar lo que yo necesite. A lo mejor quiero que se muestren 20 entradas y no 10. em, y quiero a lo mejor que se muestre un extracto, es decir, un breve resumen en la parte inferior de, de- de- de los recuadros donde se muestran los enlaces directos a un artículo del blog. Em, y bueno, ahí va a depender de lo que yo necesite. En comentarios voy a poder definir con cada una de estas líneas y cada casilla de verificación cómo se va a comportar toda esta parte de si me dejan comentarios o si no me dejan y qué va a pasar cuando alguien deje un comentario. Pues bueno, esto tenemos que leer cada una de las opciones para activar o desactivar las que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. Pues, si no quiero eso, lo desactivo, ¿no? Lo único que tenemos que tener muy presente aquí es que no cualquier persona se pueda registrar, que para que alguien se registre, eh, se tengan que autorizar, porque si no puedo estar dejando vulnerable el sitio. Aquí tengo, por ejemplo, esta otra sección que dice, para que un comentario aparezca, el comentario debe aprobarse manualmente, el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Yo recomiendo que se active siempre el comentario debe aprobarse manualmente, porque si fuera un mensaje de spam con software malintencionado,
reduzco un poco los riesgos si el comentario no se ha publicado, ¿no? Porque está como en stand-by. Entonces, bueno, eh, aquí pues hay varias configuraciones, como la parte de moderación, que dice, me permite elegir, eh, por ejemplo, aquí dice mantener un comentario en espera si contiene más de 2 enlaces, una característica común del spam en comentarios es el gran número de enlaces. Yo aquí puedo jugar también con esto para proteger mi sitio de ataques o de software malintencionado. Puedo incluso generar una lista de palabras no permitidas en los comentarios y dependiendo, bueno, lo que yo ponga aquí se va a identificar como palabras no permitidas y eso va a evitar que se publiquen los comentarios, ¿no? En fin, puedo usar avatares y aquí tengo varias opciones de configuración que pues, en algunos sitios web puede ser que me interese usarlo. Y aquí están las opciones. Bueno, eso fue en cuanto a los comentarios. En los medios son las configuraciones genéricas de los tamaños de, por ejemplo, aquí las miniaturas, la configuración estándar dice que van a ser de 150 por 150, en el tamaño medio 300 por 300, el tamaño grande 1024 por 1024. Esto puede ser muy útil si por el diseño que yo estoy haciendo o por la plantilla que instalé, a lo mejor necesito que las miniaturas sean de otro tamaño y aquí yo lo puedo ajustar. Y bueno, el único tema es que estas configuraciones son estándar y entonces van a aplicar para todas las secciones del sitio. Cuando yo inserte un medio, va a tomar estas configuraciones generales. No significa que no pueda yo tener otros tamaños, pero tendría que hacerlo manualmente en la sección específica donde yo estoy insertando un medio. Entonces, bueno, tenemos los enlaces permanentes, es algo también muy importante de definir antes de empezar a trabajar con el diseño del sitio. Si después yo modifico constantemente cómo se generan y cómo se construyen los enlaces o las URLs o la dirección web, como le quieran llamar, puedo desvincular información que está asociada y puedo generar problemas de desempeño con el sitio. Entonces no es muy recomendable cambiar los enlaces permanentes cuando yo tengo un sitio con mucho trabajo por detrás. Y entonces, ahorita que lo acabamos de instalar, vamos a revisar qué es lo que yo realmente necesito para mi sitio web. Por ejemplo, tenemos la forma simple, el formato simple de la generación de URLs, que es el dominio, la carpeta donde está instalado WordPress, y después de eso agrega un número consecutivo que yo no elijo, lo elige el WordPress, y entonces eso me da un link muy simple y cortito. Si yo le pongo el de abajo con día y nombre, pues aquí después de la carpeta donde está instalado WordPress, me agrega el año, una carpeta para el año, otra para el mes, otra para el día y el nombre de la página, ¿no? En general, bueno, aquí hay varias opciones. Lo que debemos siempre privilegiar es lo más simple. Entonces yo podría usar el formato simple, el numérico o el nombre de la entrada. El más recomendable es el nombre de la entrada. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el nombre del artículo aparezca o parte de su nombre en la dirección URL y eso para cuestiones de marketing también es muy conveniente, ¿no? De hecho, formatos como este, el primero, el simple, que tiene un signo de interrogación, una letra P igual a 1, 2, 3, nos puede afectar en algún punto y de alguna manera con el posicionamiento en buscadores, ¿no? de nuestro sitio web. Entonces, lo mejor será con el nombre de la entrada. Ese sería, de hecho, el ideal. O incluso el de mes y nombre, si no me importa tener un enlace muy largo, porque voy a tener el nombre de mi página en el enlace. Lo que está generando WordPress es más bien las carpetas del año, de la fecha, ¿no? Eh, o también puedo tener una estructura personalizada, que esto dependería, aquí ya me da ciertas etiquetas que van a generar eh,
como si fueran comandos que van a generar esas URLs en función de lo que yo quiera. Aquí lo que está ahorita seleccionado después de la palabra capacitación, que es donde está la carpeta donde está instalado nuestro WordPress, nos va a poner el mes, el año, el mes, el día, el nombre de quien hizo la publicación. Y bueno, no es un formato muy recomendable porque se hace muy largo. Yo recomiendo el del nombre de la entrada. Y aquí también me da la opción de desde aquí poner cuál es la categoría y la etiqueta base para como ajustes de generales del sitio, ¿no? Y por último tenemos la parte de privacidad. Eh, Esto es importante y bueno, cada vez, como se habrán dado cuenta ya, cada vez es más importante el tema de la Ley Federal de Protección de Datos, de, del GLPI, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Perdón, no es GLPI, es GDPR. Este, y sobre todo en Europa hay muchas reglas, leyes que obligan a que un sitio web alerte siempre que se están usando cookies y que pida la autorización del usuario. No hacerlo viola este reglamento y puede tener implicaciones legales o económicas para los dueños de un sitio web. En México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos. No es tan exigente como el GDPR en ese sentido, sin embargo, pues es muy importante eh, contar con ella, tanto que ya tenemos dentro de WordPress está incluso aquí una pequeña herramienta para poder generar una política de privacidad que vamos a informar a los visitantes del sitio, ¿no? Entonces es una sección que les recomiendo que lean con detalle lo que menciona en la parte de ajustes y la guía para una política de seguridad, de privacidad. Eh, bueno, eso es todo lo que tenemos en el menú de ajustes y con eso terminamos de revisar el menú de administrador de WordPress. Vamos a revisar la parte de los temas. eh, Estaba en apariencia y temas. Aquí tengo yo tres temas que vienen por default en WordPress. Entonces, bueno, yo podría trabajar con este. Vamos a ver cómo se ve el sitio con ese tema que ya viene predeterminado con las instalaciones nuevas de WordPress. Y pues bueno, es una cosa completamente en blanco. Pero sobre esto yo puedo ya empezar a trabajar, modificar el color de fondo, agregar widgets, agregar plugins. Pero bueno, si me quiero ahorrar parte del trabajo, puedo ver a ver cómo se ve este otro tema que ya viene también preinstalado. Entonces simplemente necesito activarlo y ya lo activo. Voy a actualizar la página. Y bueno, si se fijan, ya me cambió la estructura. Aquí ya me está mostrando este espacio para el menú. Me está mostrando esta página de prueba con un formato distinto en cuanto a la tipografía, el color, el tamaño de la letra, en fin. Si no me gusta esto, porque esto es algo tan básico que me haría trabajar muchísimo. Si yo quiero hacer algo mucho más ágil y rápido, puedo añadir un tema. Hay temas gratuitos. Estos temas que aparecen aquí de forma gratuita son los mismos, o muchos de ellos son los mismos, que vamos a encontrar en la página de wordpress.org. Puedo hacer búsquedas por los temas más populares, los más recientes o favoritos si es que hubiera. Entonces vamos ahorita al azar a elegir algún, este, por ejemplo, así a golpe de vista lo veo y digo, bueno, ya se ve que tiene un menú configurado en la parte superior. Tiene una sección con una imagen de fondo que a lo mejor puedo animar. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a instalarlo. Me da incluso la opción de eh, una vista previa antes de activarlo. Y entonces aquí estoy viendo cómo se vería mi sitio web. eh,
si utilizo esta plantilla. Vamos a decirle que sí, que lo active y lo publique. No hay problema. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí ya lo activamos y lo publicamos. Vamos a actualizar la página. Y si se fijan, con un clic ya tengo una estructura básica de un sitio web, con el cual ya puedo empezar a modificar eh, los textos, las imágenes, y ya tengo aquí un menú con la página de inicio, que es esta que acabamos de ver. Tengo la página del blog y tengo la página de contacto, ¿no? Entonces, aquí yo ya tendría un sitio web al que simplemente necesito nada más. Si fuera un sitio pequeño, digamos, de mi perfil profesional, y quiero como algo así como mi perfil de LinkedIn, pero en mi propio dominio, con mi propio nombre, con esta página yo ya lo podría empezar a hacer. Nada más le cambio, le hago algunos ajustes, obviamente, pero ya lo puedo hacer y rápidamente tengo un sitio web. Si necesito algo más complejo, pues yo puedo navegar en todas las opciones de plantillas que existen. Si se fijan, hay muchísimas. Todas estas son gratuitas y basta con hacer esos dos clics para instalarlas. Hay también plantillas premium y de pago que son más robustas, a veces son más, ya vienen con muchas más cosas prediseñadas que me pueden ahorrar también mucho el trabajo. Eh, ¿Y cuál es la principal diferencia? La variedad de diseño que puede haber en las páginas, los temas ya de pago. Y también que, por ejemplo, si me voy a esta que acabamos de instalar, en la parte inferior, aquí dice desarrollado por Temsly. Eso yo no lo puedo quitar en un tema gratuito. Quisiera quitarlo y le quiero no poner nada, o quiero poner desarrollado por mí o lo que sea, solo lo puedo hacer en los temas de pago, ¿no? Eh, pero bueno, no es para sitios básicos, simples. No me parece algo relevante que aquí diga que es un tema gratuito, ¿no? Al final lo importante es la estructura del sitio y eh, las posibilidades que tenga yo de diseño. ¿Cómo empiezo yo a trabajar sobre esta página de inicio que ya tenemos aquí? Tengo dos formas. Como estamos ya logueados como administradores dentro de WordPress, les voy a dar clic aquí en el botón de editar página y me va a abrir esta misma página, pero en formato de edición. ¿No ves la pantalla? ¿Puedo compartir? ¿Dejó de verse mi pantalla? ¿Ya la ves? Ok, ¿ya ven todos la pantalla? Sí. Gracias. Bueno, eh, aquí ya abrimos la página en el editor. Ahora, eh, vamos a ver más adelante los diferentes editores que existen. Este es un editor por bloques. Si se fijan, yo le doy clic en cada sección y, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo, a cambiarlo por texto de ejemplo. Ya cambié mi texto. Aquí esto es una imagen. Entonces, puedo yo sustituirla con las herramientas que me aparecen aquí al darle clic al objeto. La pantalla sí, pero perdimos el audio. Yo ya no veo pantalla. A ver.